Y tal Sí, como ya lo conozco. muchas gracias. Tal como lo comentaba el doctor Damián, justamente mi tema es denuncia del Estado ante la Corte Interamericana y su procedimiento. Bueno, para pensar, digamos, un poco sobre eso, yo tenía que hacer por lo menos alguna mención, así fuera pequeña, para entender cómo funciona justamente la Corte Interamericana, y a eso justamente le he llamado Introducción a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para después pasar a los procedimientos de peticiones individuales. ¿Por qué hago esta pequeña introducción a la Corte Interamericana? Que seguramente muchas personas ya tienen la oportunidad de conocer, pero yo creo que es bastante importante para darse cuenta las distintas aristas que tiene este tipo de procedimiento y por qué algunos procesos solo podrían quedar en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y no pasar a la Corte Interamericana, a pesar de eso. Entonces yo creo que, digamos, eso es muy importante. Y cuando yo empezaba justamente a tratar de pensar de cómo iniciar este tipo de introducción a hacia la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pues yo utilizo un elemento que yo creo que es muy pedagógico para entender, digamos, este tipo de situación e ir bajándolo a partir de distintos niveles. Cuando uno piensa justamente en mecanismos de protección de las personas, ¿sí? Uno tendría que pensar que existen unos mecanismos a nivel interno que ustedes los han conocido y han tenido la oportunidad de compartir, y existen unos mecanismos a nivel internacional. Y ahora es muy importante, sobre todo, tener presente en esta idea que esos mecanismos internacionales no solamente son mecanismos, sino realmente conforman sistemas amplios, donde tienen mecanismos, tienen organismos, tienen propias normativas que están justamente ligando hasta dónde se puede llegar y cómo se puede desarrollar cada uno de los aspectos. Y lo más importante es que los sistemas internacionales de protección especialmente están pensados de protección a la persona humana, no solo y exclusivamente a derechos humanos, como generalmente uno puede llegar a entender, o como uno puede justamente vincularse en algunos aspectos. Y algunos, incluso que no aparecen necesariamente acá, señalados dentro de esta gráfica que les estoy presentando, porque me voy a centrar sobre todo en aquellos que parecen más jurisdiccionales o cuasi jurisdiccionales, ¿sí? Van a demostrar que se pueden hacer protecciones de manera distintas a las personas humanas a nivel internacional. ¿Cuáles son esos tres grandes sistemas de protección a la persona humana en materia internacional? Por un lado está el sistema de protección de personas en caso de conflicto armado, que cuando uno lo piensa, pues está vinculado especialmente con el derecho internacional humanitario. Nosotros sabemos que existen dos tipos de derecho internacional humanitario, o más bien dos partes de ese derecho internacional humanitario, que es el derecho de la Haya y el derecho de Ginebra, ¿sí? Uno relacionado justamente con aspectos de la reglamentación del conflicto y otro justamente para tratar de proteger a las víctimas de ese conflicto o a los no combatientes. ¿Sí? Ese sistema de protección a la persona en casos de conflicto armado está muy organizado a través de la idea del Comité Internacional de la Cruz Roja, tiene su propia legislación y también conocemos que han existido justamente diversos tribunales que se han encargado de juzgar esas posibles violaciones como tal. Por el otro lado está el sistema de protección de los refugiados, que el sistema de protección de los refugiados está liderado especialmente por lo que nosotros conocemos como ACNUR, también con sus propias normativas y con sus propios desarrollos. Esos dos sistemas tienen una característica bastante especial y es que protegen a la persona en situaciones específicas. Llámese conflicto armado internacional o conflicto armado no internacional o en la situación de refugio en un momento determinado. Pero también existe otro sistema o un tipo de sistema que termina, llamémoslo de cierta forma, explotando después de las consecuencias que se tuvo de la Segunda Guerra Mundial, que va a ser el sistema de protección de derechos humanos para llegar y decir es que hay unas garantías de derechos que tienen que ser protegidas independientemente de la situación o vulnerabilidad que tengan las personas, en todo tiempo, en todo momento y en todo espacio. Cuando se genera justamente ese sistema de protección de derechos humanos, eh, originalmente nace pensándose solo y exclusivamente para juzgar a los estados. ¿Y por qué nace solo y exclusivamente para juzgar a los estados? Porque, como nosotros lo entendemos, justamente el Estado es el sujeto por excelencia del derecho internacional y por tanto es el responsable cuando justamente a través de su soberanía y a través del cumplimiento de los derechos que se le han reconocido, incluso por parte del Convenio de Montevideo de 1933,
¿sí? Que le permite justamente contraer esas obligaciones y que le permiten entonces ser exigido por cometer un ilícito internacional o sobre todo, digamos, pensando en términos más amplios, por no cumplir esa obligación a la que se ha comprometido a nivel internacional el Estado. Ahora, y acá quiero hacer una pequeña aclaración, sobre todo en esta gráfica, porque yo les decía, bueno, lo más importante es que normalmente la responsabilidad a nivel internacional es por parte de los estados, pero acá dice sistema que juzga personas naturales y aparece la Corte Penal Internacional. Y si se dan cuenta, yo coloco acá un asterisco, especialmente pensando que la Corte Penal Internacional no juzga necesariamente asuntos de derechos humanos, ¿sí? Sino realmente ese asterisco es porque incluso en algunos momentos esa Corte Penal Internacional, por el tipo de delitos que termina justamente persiguiendo, puede llevar a cabo también una protección de derechos humanos, pero no es un tribunal de derechos humanos en estricto sentido. Yo lo llevo, digamos, a un punto bastante sencillo. Uno de los delitos de la Corte Penal Internacional que puede juzgar la Corte Penal Internacional es el genocidio. Cuando justamente se comete un genocidio, quiere decir de una u otra forma que se atentó contra el derecho a la vida, ¿sí? Y además de un grupo, un colectivo, por unos ciertos tipos de implicaciones. Ahora, lo importante es que justamente cuando juzga la Corte Penal Internacional y reconoce la existencia de ese tipo de delitos, entonces uno puede llegar a decir que hay una protección, sobre todo con esa idea de la reparación integral o ciertos elementos de protección que se podrían garantizar en Corte Penal Internacional, sobre todo porque también ha establecido un mecanismo para participación directa de las víctimas. Pero no es la finalidad propiamente de la Corte Penal Internacional, eso también dejarlo muy claro, y también recordar que puede haber violaciones de derechos humanos sin necesidad de que exista un delito, ¿sí? Sin necesidad de que exista un delito. Y eso es una cosa que también es muy importante, sobre todo en las categorizaciones de delitos. Entonces, yo lo coloco acá en estos sistemas de protección, pero siempre llegando y diciendo que no es directamente protección de derechos humanos, pero puede llegar a protegerlos. Ahora, ¿cuáles son los sistemas justamente de protección que juzgan a los estados y realmente los sistemas que tratan de hacer esa protección de derechos humanos? Por un lado está el universal, que está organizado justamente por Naciones Unidas. Acá es muy importante recordar que en Naciones Unidas no existe en estricto sentido realmente un tribunal, sino existen comités que se encargan de juzgar cada uno de los tratados. Por cada tratado internacional existe un comité y tiene funciones diferentes dependiendo de la naturaleza justamente del comité. Puede solamente dar informes, recomendaciones, algunos seguir peticiones individuales. Y están los otros tres, que son los sistemas regionales: el sistema europeo, que es el más antiguo, el sistema interamericano y el sistema africano, que es el más reciente. No existe todavía consolidado otros tipos de sistemas, pero sí hay justamente intentos de creación de otros tipos de sistemas. Uno especialmente, el que lleva más avanzado, es el árabe, ¿sí? Eso también mencionarlo. Y por el otro lado, el asiático no existe como sistema realmente internacional, sino está organizado es a través de una ONG que no garantiza justamente los mismos requerimientos que nosotros tenemos acá. Entonces, claro, cuando nosotros hablamos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo que tenemos que darnos cuenta es que especialmente hace parte de ese sistema internacional de protección de la persona humana, que está vinculado justamente a un sistema regional muy específico y que tiene dos órganos principales, ¿sí? Es el sistema interamericano. Por un lado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ubicada en Washington como su sede local, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que está ubicada en San José de Costa Rica. Son dos órganos distintos. La comisión es más antigua que la Corte, eso también es muy importante mencionarlo. La Corte, que es el órgano jurisdiccional por excelencia, ¿sí? Existe después. Y eso también ha generado ciertos tipos de circunstancias que vamos a tocar un poquito más adelante. Bueno, podemos tocarlo de una vez. Y es recordar que generalmente estos sistemas regionales nacen eh, como resguardados o acobijados de sistemas u organismos políticos, ¿sí? A nivel internacional. Entonces, por ejemplo, en el caso del sistema interamericano, nace con ese vínculo especialmente con la Organización de Estados Americanos, la OEA, ¿sí? Que se supone que justamente por esa organización, entonces todos los países que hacen parte de la OEA, ¿sí? Pueden terminar justamente reconociendo las competencias. Pero acá también es una cosa importante señalarlo. Cuando nosotros hablamos de
hacer parte de esa organización de Estados americanos y que puedan justamente eventualmente los organismos como Corte y Comisión juzgarlos, yo les decía que era muy importante entender que la Comisión y la Corte no nacieron en el mismo tiempo. Y originalmente, cuando nace la Comisión, la mayor parte de los países aceptó la Comisión porque no la veían como un juez, sino era como un órgano más bien, de una u otra forma, como de recomendación. No tenía la fuerza vinculante realmente en dictar sentencias, lo que generalmente uno llama como organismos cuasi jurisdiccionales. Pero cuando sucede que aparece la Corte, muchos de estos países no quisieron reconocerle competencia a la Corte, ¿sí? No quisieron reconocerle competencia a la Corte. Típico caso, Estados Unidos, ¿sí? Estados Unidos le reconoce competencia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los procesos que se inician en sistema interamericano contra Estados Unidos solo quedan en comisión y terminan en comisión. No se pueden seguir a la Corte. Pero hay otros países que llegaron y dijeron, no, yo no solamente le voy a reconocer la competencia, que era lo original que se reconocía a la comisión, sino dijeron, yo también voy a reconocer la competencia a la corte y por tanto yo puedo acceder después del proceso de la comisión, llegar a la Corte Interamericana. Pero no es equivalente. No todos los países tienen, digamos, ese tipo de circunstancias. Y esto es importante cuando uno ve los informes de fondo de la comisión, que han existido informes de fondo muy interesantes contra Estados Unidos, pero no hay sentencias contra Estados Unidos en Corte Interamericana de Derechos Humanos, y no podría haberlo hasta que justamente lo señale. ¿Qué es también importante sobre esto? Que, que al ser parte de este organismo internacional o esta organización internacional de Estados americanos, los países también tienen el derecho de renunciar, de cierta manera, lo pongo entre comillas, el término exacto es denunciar la Convención Americana y llegar y decir, ya no quiero que conozcan sobre mí los casos, ningún organismo internacional. Y entonces, bajo esa idea, también los países pueden terminar saliéndose de la Organización de Estados Americanos y también de la competencia del sistema. Y ahí es donde justamente nosotros podemos ver los casos de países retirados. La denuncia de la Convención Americana de Derechos Humanos tiene que tardar 2 años para que se haga realmente efectiva en un momento determinado. ¿Sí? Entonces, eso también para que lo podamos tener en cuenta por acá. Ahora, ¿qué cosas también termina siendo, perdón, ya. ¿Qué cosas termina entonces siendo importante respecto a este sistema? Ya les decía, por un lado, por un lado, ¿sí? Cuando nosotros hablamos del sistema interamericano, estamos diciendo que no solamente está conformado por mecanismos, sino también por órganos, documentos normativos, ¿sí? Y que tienen la intención de promover, proteger y garantizar los derechos humanos de las personas que están dentro de la jurisdicción de los estados que han sido firmantes. Lo otro que también es importante, sí, que este sistema interamericano de derechos humanos, que ya lo resaltábamos en un momento, es un sistema regional, ¿sí? Es un sistema regional como tal. Acá ya integro justamente en esta diapositiva los países árabes, por lo que les decía, van bastante avanzados y es bastante llamativo, pero están justamente dependientes frente a que se vaya a consolidar la competencia del tribunal. Y lo más importante acá también es que cuando nosotros pensamos en este conjunto de documentos normativos, es que no tenemos que solo pensar, por un lado, en la Convención Americana de Derechos Humanos y la Declaración Americana de los Derechos del Hombre, perdón, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948, que incluso a mí me gusta rescatar que esa declaración se produce antes de la Declaración Universal. Nosotros en nuestro continente tuvimos esa declaración meses antes que la Declaración Universal, ¿sí? Pero no solamente se limita a estos tipos de documentos normativos, sino han existido otros documentos de manera posterior que también pueden generar, digamos, un vínculo significativo para la Comisión y para la Corte. Ahora, ¿qué es importante también frente a esto? No todos los documentos le permiten a la comisión o a la corte iniciar procesos de peticiones individuales, ¿sí? De ahí que justamente estos instrumentos o estas normas de carácter internacional, ¿sí? Hay que revisarlas al detalle cuando se tiene una competencia contenciosa o solo se tiene una competencia interpretativa en lo que se está realizando, ¿sí? El caso más llamativo, sin duda,
tiene que ver con el protocolo de San Salvador, ¿sí? Con ese protocolo que termina también marcando que literalmente dice que solo se pueden iniciar por peticiones individuales por dos de los derechos que están en el protocolo de San Salvador y no por todos, ¿sí? Por todos los derechos que aparecen. Entonces, eso, aunque ha ido cambiando en la Corte Interamericana y en la Comisión, es importante también marcarlo para saber cuál es la competencia para las peticiones individuales. De los dos organismos, no voy a hablar mucho de la Corte, lo prometo. Solamente me voy a centrar en comisión, pero por lo menos para que lo tengan por ahí presente. Por un lado, comisión, que es un organismo que empieza sus funciones en 1959, ¿sí? Bueno, realmente aparece en 1959, ya sus funciones empiezan en el 60 y en el 61 cuando hace las primeras visitas in loco. Y lo más importante que me interesa acá, por lo menos en este procedimiento que nosotros vamos a ver, es que la comisión puede expedir recomendaciones, puede expedir consultas e informes y también medidas cautelares. Esto también es importante porque, si ustedes se dan cuenta, solo para tocarlo acá en la parte final de esta diapositiva, la Corte dicta son sentencias, ¿sí? Y dicta medidas provisionales. Entonces, en términos técnicos, hay que diferenciar cada uno de esos. Incluso en Comisión Interamericana uno habla del informe de admisibilidad, habla del informe de fondo como tal, ¿sí? Y habla de medidas cautelares que ya un poquito más adelante les contaré de qué se tratan estas medidas cautelares de la Corte. Hitos históricos que nos pueden interesar para entender, digamos, este proceso de la comisión. Bueno, 1948, la OEA aprueba la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. ¿Sí? En 1959, ya lo decíamos, fue creada la comisión. En el 60 empieza a funcionar, se reúne por primera vez. En el 61 comenzaron a realizar lo que fue las visitas in loco, es decir, las visitas en los lugares donde quieren hacer control de lo que está sucediendo en derechos humanos. Mm, eh, el problema de las visitas in loco, de cierta manera, ¿sí? Es que recuerden que tiene que negociarlas con los estados que supuestamente están vulnerando los derechos humanos. Entonces, hay historias bastante llamativas sobre informes de la comisión que visitaron algunos países por algunas peticiones individuales que decían que lo voy a decir, digamos, de manera bastante puntual, que se habían causado torturas y contaban justamente por dónde los habían ingresado, por dónde había sucedido como todo el aspecto. Y cuando le permiten a la Corte hacer la visita en loco, lo que la Corte incluso termina diciendo, no, donde decían que había una escalera, realmente no existe una escalera, sino hay un ascensor, hay unos elementos que parece que están en construcción. Entonces, claro, al final los estados pueden terminar evadiendo cierto tipo de cosas porque no permiten la visita como tal. No es, y ahí es la diferencia también de las relaciones internacionales y el derecho internacional. No es como una inspección judicial que incluso en contra podría hacerse, sino realmente tiene que partir desde los criterios diplomáticos. 65. La comisión fue autorizada expresamente a recibir, procesar denuncias de peticiones sobre los casos individuales de los cuales alegan violaciones de los derechos humanos. Ya no solamente iba y presentaba informes, sino ahora funciona un poco más vinculado. Y después, en el 69, se aprueba la Convención Americana de Derechos Humanos, donde se establece la Corte Interamericana, y ahí está el problema justamente sobre las competencias que tiene cada uno de estos dos organismos y lo que ya les contaba, que no siempre se les reconoce. Esos son como los hitos. Bueno, acá les pongo misión y visión. Después pasaré esto para Latinibris por si quieren compartirlo con las personas que nos están acompañando hoy, pero también es bastante sacado de la página de la propia comisión para ser fiel a lo que está señalándose ahí mismo. Ahora, si yo fuera a decirles a ustedes qué hace la comisión, en general uno podría llegar a decir, bueno, la comisión lo que hace básicamente es investigar violaciones, investigar violaciones de derechos humanos. Si esas violaciones de derechos humanos pueden llegar por muchos tipos de maneras, unas son incluso por las peticiones individuales, ya vamos a ver quién puede presentar esas peticiones individuales, que es lo que nos vamos a encargar hoy, pero también, digamos, por los informes y por las relatorías que está haciendo. Genera, digamos, promoción de justicia porque también trata, en la medida de lo posible, ¿sí?, hacer supervisión de los derechos de lo que se está generando. Monitorea las condiciones de los derechos humanos
Bueno, al parecer tuvimos, o el profesor tuvo un problema de conexión. Vamos a coordinar con el profesor para que lo recuperemos. Creo que ya está por acá. Doctor, creo que se desconectó. Perdón, a veces Sí, nos quedamos esta... en el monitoreo. Ah, listo. Sí, Bueno, ya acaba. Listo. Esta diapositiva no, ¿cierto? La anterior. Creo que acá. sí, la Estamos en anterior. sí, estamos en el monitoreo de condiciones de los derechos humanos de los países miembros buscando la mejor realidad de los ciudadanos. Ahí está pensando justamente de esos ejercicios que hace la comisión, que incluso puede participar y asesorar organismos como la OEA para establecer, digamos, unas políticas o direccionar las políticas que se están generando y dar alarmas de preocupación de lo que está sucediendo. Y los informes y las visitas in situ, ¿sí? Que están vinculadas justamente a conocer las situaciones puntuales de los países, ¿sí? Esas visitas en sitio realmente también no necesariamente tienen que ser dentro del marco de un proceso, que eso también es muy importante señalarlo, ¿sí? Puede justamente solicitarlas y los estados, si así lo permiten, pues lo generarían. Ahora, que me parece muy interesante un artículo que salió hace poco y que se los voy a enviar porque me gustó mucho. Llega y dice, cuando uno piensa en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dice, uno tiene que entenderla como un órgano regional porque está integrado justamente a un sistema de protección regional, no al sistema universal. Eso hace que tenga competencias más limitadas ¿sí? A la región y a los países que le han reconocido competencia. Es un órgano principal. ¿Sí? No es un órgano accesorio, no es un órgano justamente eh, que ayuda solamente a la Corte Interamericana, es un órgano principal y esto es muy importante entenderlo porque a veces solamente nos vamos a lo que hace la Corte Interamericana, pero la Comisión tiene un papel muy significativo y más entendiendo que tiene más competencia frente a países de la OEA que incluso la propia Corte Interamericana. Entonces puede ser mucho más influyente incluso en algunos aspectos, sobre todo con esos países que no están vinculados. Es un órgano autónomo porque realiza sus funciones de manera independiente y efectiva. Esto seguramente se los van a contar, o no sé si ya se los contaron, pero esto también genera cierto tipo de asuntos cuando habla de que es de manera independiente y efectiva con los recursos, ¿sí? Porque justamente al no depender realmente de ningún órgano, los recursos a veces también terminan siendo escasos para poder completar todas las funciones que se tienen. Y en muchas ocasiones entonces terminan teniendo esas limitantes económicas que yo creo que el reflejo más grande es en la cantidad de años que pueden durar en comisión los casos y después en corte interamericana, ¿sí? Pero ¿por qué justamente sucede así? Para tratar de garantizar justamente esa autonomía y esa independencia que les permita ser un organismo imparcial. Incluso de las cosas más llamativas, como se los mencionaba, no quedan ni siquiera en el mismo país realmente la ubicación de la Corte y de la Comisión. Eh, y lo último, como órgano consultivo, porque brinda asesoría a los países que integran la OEA, ¿sí? Sobre cada uno de los aspectos que les pueda interesar y también a los órganos. Bueno, muy bien. Eso por acá. Espérenme un segundo, por favor, que se me fue la... Ya, listo. Esta es la composición actual de la comisión. Vuelvo y les digo, esta información está incluso en la página de la comisión. Mm, es bastante interesante uno podría pensar justamente en cada uno de los comisionados, algunos justamente han tenido bastante trayectoria incluso al interior de los países porque han sido miembro de los tribunales constitucionales, entre otros. Hay, bueno, yo creo que cuando a uno le gusta el tema de proporcionalidad, uno siempre piensa en el contexto latinoamericano de Carlos Bernal Pulido y justamente las traducciones que ha hecho de Robert Alexi, su tesis fantástica. Bueno, Carlos Bernal actualmente hace parte de la Comisión Interamericana también y han pasado por ahí grandes juristas eh, en su desarrollo y sus actividades como tal. Muy bien. Procedimientos de peticiones individuales ante la Comisión Interamericana.
una introducción bastante larga, perdón. Pero ahora, eh, cuando yo trataba de diseñar esto, ¿sí? Yo, lo primero que se me ocurría decir es que yo creo que lo más sensato para entender el procedimiento ante la Corte, ante la Comisión Interamericana, ante el sistema interamericano, es pensar que es un proceso de naturaleza declarativo, ¿sí? No es un proceso de naturaleza ni ejecutivo ni liquidatorio, sino declarativo. Lo que se busca declarar en primera instancia es la vulneración de los derechos humanos, ¿sí? Y en segunda instancia, esa vulneración, la responsabilidad que tiene el Estado frente a la vulneración. Y eso también es muy significativo como tal, ¿sí? En el sentido que, por ejemplo, no podemos confundir los procesos de peticiones individuales existentes entre cada uno que se desarrollan a través del organismo, ¿sí? Con, por ejemplo, los procesos que después normalmente se hacen de seguimiento de cumplimiento de las sentencias, ¿sí? Que son cosas totalmente distintas como tal. Ahora, en ese proceso declarativo, donde se busca establecer la violación o vulneración de los derechos humanos, ¿sí? Y la responsabilidad estatal, la comisión funciona de cierta forma, y yo creo que es una buena manera de verlo, eh, como una fiscalía, ¿sí? Como un ministerio público. Y yo creo que eso nos dimensiona, digamos, un poco, ¿sí? Que incluso en el caso justamente, y me acuerdo de que en muchas ocasiones uno cuando habla las diferencias entre sistemas acusatorios y sistemas inquisitivos, ¿sí? La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿sí? Funciona de cierta manera como juez y parte en esa fiscalización inicial, ¿sí? ¿Por qué lo señalo? Y voy a empezarlo justamente a verlo un poquito en comparación con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Cuando nosotros hablamos de iniciar un proceso de denuncia, ¿sí? Que generalmente se llama es de petición individual, ¿sí? De petición individual, quien puede presentar esa denuncia o petición individual ante la Comisión Interamericana para que se inicie el proceso puede ser un Estado, ¿sí? Contra otro Estado, legitimidad por activa el Estado, ¿sí? Legitimidad por pasiva el otro Estado, y también pueden ser víctimas o representantes de las presuntas víctimas contra el Estado. La legitimidad por pasiva siempre será contra Estado, ¿sí? No hay muchos procesos realmente que hayan denuncias o peticiones individuales que se hayan iniciado en Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Yo creo que el caso más famoso, pero no terminó solucionándose por un mecanismo alternativo de solución de conflictos, fue la denuncia que hizo Ecuador contra Colombia, ¿sí? Que justamente fue por un acto bastante mal realizado por parte de Colombia, ¿sí? Con una operación que terminó bombardeando territorio ecuatoriano y muriendo personas ecuatorianas también en ese bombardeo y terminó justamente llevándose. No es muy común, por eso ustedes van a encontrar que son pocos los casos que se conocen sobre esto. Incluso eh, también para tocarlo un poco con Corte Interamericano, con Corte Interamericana también se puede acudir a la Corte Interamericana dos estados al tiempo, ¿sí? Dos estados al tiempo. Solamente recuerdo un caso, creo que es el único, en el 2001, que fue, si mal no estoy, Costa Rica contra Nicaragua, si mal no estoy, ¿sí? Es el único caso que justamente se ha llevado ante, ante corte por otro estado. Pero, ¿qué era lo que me interesaba acá? Si ustedes se dan cuenta, cuando es ante comisión, generalmente el rol preponderante lo van a tener las víctimas o los representantes de las presuntas víctimas. Cuando se llega a corte, el rol preponderante lo va a tener realmente la comisión, ¿sí? Las víctimas no aparecen necesariamente como
que estuviera impulsando el proceso. De ahí que justamente uno dice, ah, la comisión investigó en una primera etapa, ayudó justamente a ese proceso de investigación, dictó su informe de fondo y después justamente sigue con el proceso porque es el que va a impulsar en Corte Interamericana. De ahí esa función que puede terminar teniendo como fiscal o como ministerio público, dependiendo justamente del país en el que está organizado. Eh, la Comisión Interamericana no puede iniciar un proceso de petición individual por cuenta propia, no puede iniciarlo de oficio. Eso también es importante señalarlo. Siempre tiene que justamente haber llegado una petición estatal, ¿sí? O una petición individual por parte de las víctimas, como tal. Una cosa más, por favor, antes de seguir con la revisión de admisibilidad. Si ustedes se dan cuenta, por acá, en este dibujo pongo medidas cautelares, ¿sí? Y acá internamente en esta línea también parece una línea similar a las medidas cautelares, ¿sí? Y esto quiero señalar que hay una acá y hay dos acá, ¿sí? Alguien me diría, ¿y por qué? Por dos cosas, ¿sí? Las medidas cautelares en Comisión Interamericana de Derechos Humanos pueden estar vinculadas a un proceso de petición individual o pueden ser ajenas a ese proceso. No sé si me hago entender frente a esto, ¿sí? Pero entonces, ¿a qué me refiero? Supongamos, se presentó una violación de derechos humanos, ¿sí? Se presentó una violación de derechos humanos, las presuntas víctimas acuden al sistema interamericano, presentan la petición individual ante la comisión y cuando presentan la petición, ¿sí? Individual, donde solicitan que se declare la vulneración de los derechos y la responsabilidad del Estado, también le pueden solicitar en esa petición individual, le pueden solicitar a la comisión unas medidas cautelares, ¿sí? Pueden solicitarle unas medidas cautelares. Es decir, porque ya iniciaron un proceso. Pero, pero, también puede pasar, también puede suceder que sin que exista un proceso, sin que exista una presentación de una denuncia o se haya iniciado la petición individual en Comisión Interamericana, también puedo pedir unas medidas cautelares para tratar de evitar la vulneración de los derechos. Y entonces, incluso esto tiene que ver con lo que termina mencionando la propia Comisión Interamericana y el reglamento de la Comisión Interamericana, que cuando uno habla de las medidas cautelares, lo que se revisa es la necesidad, la urgencia y el daño irreparable. Por la finalidad que tienen esas medidas cautelares, lo que se espera no es que haya la violación, sino justamente evitar ese daño irreparable. Por eso puede suceder que existan unas medidas cautelares antes de iniciar el proceso o con el mismo proceso y siguen rumbos totalmente distintos como tal, ¿sí? Siguen rumbos totalmente distintos. Y eso también lo diferencia con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Si ustedes se acuerdan, hace un momento yo les decía, en la comisión hablamos de medidas cautelares, en la Corte hablamos de medidas provisionales. Las medidas provisionales solo se pueden solicitar siempre y cuando haya un proceso ante la Corte. No puede ser por fuera de los procesos, ¿sí? En Comisión Interamericana sí se puede solicitar, sí se puede solicitar, ¿sí? Por eso también ha sido tan importante esa labor que tiene la Comisión frente a esas medidas y que se establezca. Em, bueno, ya les contaré si quieren después un poco sobre esa efectividad de las medidas cautelares que a veces han tenido algunas críticas frente a eso. ¿Cómo se presenta la denuncia o la petición individual? Bueno, es bastante sencillo, ¿sí? Incluso hoy por hoy existe un formulario que está dentro de la página de la Comisión Interamericana. Antes ese formulario incluso lo que daban era un formato para que uno lo llenara. Ahora hay la posibilidad justamente de inscribirse como usuario de la Comisión Interamericana e ir llenándolo de manera virtual.
con los espacios como tal. Incluso he tenido la oportunidad de ver que han casi eliminado los formatos y como tal, y solamente dejando ya la presentación por parte de mecanismos electrónicos, que yo creo que fue también la pandemia llevó a esa posibilidad, ¿sí? ¿Qué se, qué se revisa justamente en esa denuncia? ¿Sí? Una de las cosas más importantes es la información del denunciante, ¿sí? Y esto tiene que ver con algo de las excepciones preliminares que los voy a anticipar, ¿sí? En el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, para acudir al sistema tienen que estar en principio individualizadas las víctimas, ¿sí? Individualizadas las víctimas, a las que justamente va a iniciarse ese proceso de protección y el mecanismo internacional. ¿Por qué digo que en principio? Porque la Corte también ha dicho que en muchas ocasiones que lo ideal sería la individualización, pero también permite la determinación, que las víctimas sean determinables, ¿sí? Es decir, que no solamente tenga todas las cédulas, todas las identificaciones, sino los pueda determinar con claridad frente a un tipo de hecho, ¿sí? Esto ha sucedido sobre todo, por ejemplo, bueno, en varios tipos de casos, ¿sí? En casos contra comunidades indígenas o pueblos originarios, ¿sí? Por las dificultades y también incluso porque en muchos casos los pueblos indígenas no cuentan con documento de identificación por parte del Estado, que los ha llevado justamente a declarar la violación de del derecho a la personalidad jurídica. Y en casos, por ejemplo, como masacres, ¿sí? Donde dice son determinables, pero no puedo saber todavía plenamente cuántos fueron las personas por las dificultades, por la investigación, entre otras cosas. Que eso también ha sido bastante criticado en algunos casos. Lamentablemente, uno de los casos más conocidos fue la masacre de Mapiripán versus Colombia, donde resultaron solicitándose y reconociéndose como víctimas personas que ni siquiera tenían ningún tipo de vínculo con lo que había sucedido y habían recibido justamente indemnizaciones por parte. ¿Sí? Hola, hola, hola. Ya, ahora sí. Hola, hola. Doctor, ahora sí lo escuchamos. Le Perdón. perdimos unos Sí, segundos. perdón, es que este internet está terrible. Pero bueno, entonces digamos tiene ese problema justamente de la falta de individualización en muchas ocasiones y eso es lo que quiere evitar la Corte. Eso se diferencia, por ejemplo, en otros sistemas regionales, ¿sí? En el sistema africano solamente se necesita individualizar a la persona que está poniendo la petición individual o la denuncia. No tiene que individualizarse a las otras posibles víctimas, pero en el sistema interamericano sí se solicita. Y los detalles de la violación, ¿sí? Los detalles de la violación, eso es muy importante también señalarlo después con los requisitos adicionales. Eh, ¿Qué se revisa después de justamente presentar la denuncia? Se hace una revisión preliminar de admisibilidad. Generalmente lo que se revisa es estos elementos que les estaba presentando acá, pero sobre todo ya lo que se va a revisar es los recursos internos, ¿sí? Y los criterios que se puedan considerar como suficientes para admitir la denuncia. Y esto tiene que ver mucho con lo que son las llamadas excepciones preliminares, ¿sí? ¿Qué requisitos de admisibilidad debería revisar este tribunal en términos generales? ¿Sí? Por un lado, tiene que ver y vuelvo y insisto, eso tiene que ver con excepciones preliminares porque es lo que puede después oponerse al Estado, porque una vez justamente se toma la denuncia, ¿sí? Se hace ese proceso de revisión preliminar de la denuncia, tiene que notificarse al Estado para que también pueda interponer su defensa frente a lo que está sucediendo, ¿sí? Y esa defensa inicial es para saber si sale o no sale el informe de admisibilidad. Después viene la defensa de fondo, que es la que nosotros también vamos a tratar de tocar.
¿Qué revisa la Comisión Interamericana? Que debería revisar primero la competencia, ¿sí? Yo creo que es muy importante también hacer la diferencia entre competencia y jurisdicción, pero acabo de centrarme solamente en la competencia. En Comisión Interamericana nosotros siempre hablamos de competencia ratione loci, ratione materie, persone y temporis, ¿sí? Lugar, materia, persona y tiempo, así de sencillo. Em, ¿Qué cosas que sean importantes? Esta de lugar me parece muy importante porque lo que se dice en el sistema interamericano no dice que la violación se haya cometido dentro del territorio del Estado. Dice una cosa mejor. Dice que haya sido cometido en jurisdicción del Estado. Y eso es distinto, ¿sí? Es bastante distinto. Y eh, uno puede verlo en varios tipos de connotaciones. Por un lado, en la connotación del sistema europeo de derechos humanos, que en muchos casos en el sistema europeo, por ejemplo, se han condenado países, si mal no recuerdo, a Rusia, se le condenó incluso en alguna ocasión sobre eso, porque si bien los hechos no habían sucedido en Rusia, sí habían sucedido en un territorio ajeno a Rusia, pero que Rusia tenía la jurisdicción. Cuando hablamos de las jurisdicciones, porque tenía el poderío, como la soberanía dentro de ese territorio en la práctica. Que fue también lo que pasó, o uno podría entender por qué, a pesar de haber sido vulnerados los derechos, ¿sí? En el territorio ecuatoriano, ¿sí? Que era de la jurisdicción ecuatoriana, justamente la comisión también de esos derechos, la forma que ingresaron, hacía que la soberanía o el uso de la jurisdicción pareciera justamente tenida por Colombia. Entonces, ahí también hay que tener mucho cuidado, digamos, con eso, porque no solamente basta con que sea el lugar, territorialmente hablando del Estado. ¿Y por qué lo digo? Porque seguramente en estos años va a ser muy importante y significativo, sobre todo cuando hablamos de posibles vulneraciones o violaciones de derechos que hayan sido causadas, ¿sí? O hayan sido originadas en un territorio, pero se hayan extendido a otro por contaminación de ríos, porque de pronto justamente tiene que ver con pueblos originarios que son nómadas, ¿sí? Entre otros tipos de situaciones. Entonces, es muy, muy importante esa referencia de la jurisdicción y no solamente como territorio. Materia. ¿Sí? Obviamente lo que puede resolver, y esto también muy claro, ¿sí? Violaciones de derechos humanos, ¿sí? Cuando tiene capacidad o competencia contenciosa, porque así se le ha otorgado los instrumentos. La comisión y la corte no pueden conocer un caso porque diga que violó la observación tal, porque violó el informe tal, porque violó la sentencia tal. No, tiene que ser directamente por los tratados internacionales que les da ese tipo de competencia. De ahí la discusión que se ha tenido mucho en relación con el artículo 26, que está vinculado con los derechos sociales, económicos y culturales, y el Pacto de San Salvador. En razón de persona, acá muchos autores confunden la competencia de persona con legitimidad por activa y por pasiva, ¿sí? Una cosa es la legitimidad por activa, otra cosa es la legitimidad por pasiva y otra cosa en competencia en relación a la persona, ¿sí? ¿Y por qué lo menciono? Porque las violaciones, según lo que establece y lo que uno desprende de la Convención Americana, tiene que darse a personas naturales, personas humanas, ¿sí? Que eso también puede llevar a dar cuenta por qué la Corte Interamericana no ha reconocido las violaciones en derechos humanos de manera directa a personas jurídicas, ¿sí? Que eso también es importante. A diferencia que legitimación por activa sí puede estar en una persona jurídica que represente a las víctimas, pero en materia de personas como tal. ¿Ha protegido a grupos? Sí, sí, por supuesto, a comunidades indígenas también las ha protegido como comunidad, pero está resaltando especialmente, digamos, sus derechos como personas, ¿sí? Como personas. Y por eso también la Corte, uno podría decir, no ha llegado el caso, pero que no podría justamente eh, en materia de animales, naturaleza, en fin, ¿sí? Incluso eso fue las discusiones bastante dicientes en algunos casos como fecundación in vitro, bueno, y el reciente caso sobre
que se hablaba sobre si la Corte iba a llegar a hablar sobre derecho al aborto o no. Y en tiempo, que creo que yo soy el que estoy mal de tiempo, espero que me dejen extenderme un poquito más, pero en razón de tiempo, sí, es básicamente que sea competente la comisión, sí, que sea competencia porque justamente se causaron después de haber entrado en su funcionamiento, sí, y esa violación se causaron esos derechos. Porque eso es también importante, por ejemplo, por el caso de Venezuela, lo que habíamos hablado de los países que se han retirado. ¿Sí? Yo les decía, los países que denunciaron la Convención Americana de Derechos Humanos, a pesar de que si su denuncia, por ejemplo, es hoy, en 2025, ¿sí? De todas maneras, el sistema interamericano puede juzgar e investigar violaciones de derechos durante 2 años después de la denuncia, pero después de esos 2 años ya no puede hacer nada. Entonces, eso también es lo que mira en tiempo. Y en materia de la admisibilidad, la litispendencia internacional, que uno podría unirla un poco con la cosa juzgada internacional, a ver si nosotros sabemos justamente estos requisitos, ¿sí? Cuando hablamos de que no haya un juicio activo a nivel internacional o se haya finalizado por los mismos hechos, cuando haya la triple identidad de partes, sujetos de protección y de identidad de la causa. Eso es muy importante también con lo siguiente, porque recuerden que yo les decía que el sistema regional, en nuestro sistema regional, el que hace parte de la comisión, puede ser que termine tocándose en algunos aspectos con las funciones que tiene el sistema universal. Y eso tiene que ver también con litigio estratégico. Entonces, cuando uno está frente a un tipo de casos, tendría que decidir hacia dónde voy, ¿sí? Si voy realmente ante, ante la sistema interamericano o el sistema universal. ¿Listo? Entonces, también para que lo tengamos presente. Plazo de presentación. Esto también es fantástico porque a diferencia de otros sistemas, para acudir ante la Comisión Interamericana solo tenemos 6 meses después de que se haya resuelto el último recurso judicial dentro del Estado. ¿Sí? Solamente 6 meses. Claro, esos 6 meses pueden terminar alargándose porque nunca se han agotado los recursos internos, porque no justamente nos han fallado esos recursos internos como tal, ¿sí? Entonces, pero hay que tener mucho cuidado justamente con esos 6 meses. Sí, bueno, acá están los otros pasos de presentación. Agotamiento de recursos internos. Sí, el agotamiento de recursos internos, sobre todo, listo. El agotamiento de los recursos internos. También existen excepciones frente al agotamiento de los recursos internos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque básicamente si los recursos no existen, pues no tendría que justamente agotarlos porque no hay esa existencia. Cuando no se le permite el acceso justamente a esos recursos a la persona, en muchas veces porque está secuestrado, porque está detenido arbitrariamente, por muchos tipos de razones o incluso otras menos o más llamativas también en algunas circunstancias, ¿sí? Y el otro, cuando hay un retardo injustificado de la decisión de los recursos. Una cosa que me faltó de los recursos internos en la parte superior que no la mencioné y que yo creo que puede ser bastante interesante. En muchos países, por ejemplo, existían los recursos, pero los recursos no garantizaban la reparación integral, sino solamente se encargaban de dar una indemnización. Y entonces lo que decía la Corte es que al final esos recursos no eran adecuados, idóneos y efectivos, porque no colmaban la reparación integral, ¿sí? Y eso también es una de las cosas que ha obligado, sobre todo en materia de los estados, tratar de modificarlo. Plazo razonable, hay unos criterios de cuánto es el plazo razonable, porque evidentemente la Corte no ha dicho son 2 años, son 3 años, sino llega y dice, bueno, para saber cuánto es plazo razonable tenemos que mirar la complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado, las conductas de las autoridades judiciales y la afectación generada por la situación jurídica, ¿sí? Para saber si hay que agotar o no hay que agotar los recursos internos como tal. Y bueno, pero este ya es más de sección preliminar. Este realmente es un poquito más de sección preliminar
porque si ustedes justamente se acuerdan en la diapositiva, yo les decía que se pueden presentar excepciones preliminares, que las presenta, ¿sí? Y en esas estaba en derechos humanos, es lo que va a marcar el hito de lo que se puede hacer de ahí en adelante ante corte, ¿sí? Ante corte, porque incluso ante corte tendríamos algunos inconvenientes. ¿Listo? Hasta ahí más o menos alguna pregunta de las que están por ahí. No, no hay, creo que no hay preguntas. Bueno, cierro, digamos, con una partecita importante sobre esto para dar como las conclusiones. Una vez se hace la revisión de la admisibilidad, se notifica al Estado, o esa primera revisión de admisibilidad se le notifica al Estado para que pueda defenderse y pueda ejercer su derecho a la defensa. Después de justamente esa parte de notificación al Estado y presenta, que más o menos serían 3 meses para que el Estado presente, entonces se saca el informe de admisibilidad, si en efecto va a ser admitido el caso, se notifica al Estado y al peticionario, y ahí se empieza como todo el análisis de fondo, que uno podría decir que es también la etapa de investigación o probatoria, donde se le da un plazo justamente al Estado y al peticionario para que presenten las pruebas adicionales. La Comisión Interamericana también puede hacer visitas, puede pedir algunos elementos adicionales y después justamente viene la etapa, una vez cerrado ese análisis de fondo, las alegaciones que también son presentadas ahí para desarrollarlas y la comisión toma una decisión a través de un informe de fondo como tal. En ese informe de fondo, ¿qué es lo importante? Eh, uno, aunque se dice de las violaciones de derechos humanos, todavía no hay una certeza porque todavía no la ha terminado así, no la ha determinado la Corte Interamericana, pero sí establece, por ejemplo, unas recomendaciones frente a la situación que se está presentando. Y presenta esas recomendaciones a las cuales va a hacer seguimiento. Lo normal es que si esas recomendaciones no son acogidas durante el tiempo que se hace seguimiento, entonces la Comisión Interamericana decida que el caso va ante la Corte Interamericana y se inicie el proceso respectivo ante la Corte como tal. Eh, en términos amplios, eso sería justamente lo que sucede, digamos, en este tipo de procesos. Ahora, ¿qué sería muy importante acá? Sí, eh, una de las críticas grandes que se ha hecho al sistema interamericano es, por un lado, que los procesos, a pesar de que tienen unos términos estimados, incluso 3, 4 meses, ya cuando se van a tomar las decisiones se terminan prolongando más de lo necesario. Incluso algunos procesos pueden durar solamente en informe de admisibilidad 5 años, ¿sí? Y se han llevado, digamos, procesos que son súper extensos. Además, en muchos casos de esos procesos, cuando se notifica al Estado, también pueden justamente tratar de buscar soluciones amistosas con las presuntas víctimas para ahora sí, perdón, está horrible el sistema. Esa circunstancia, básicamente, que se demore tanto ante el sistema interamericano, no solamente se ve reflejado en las decisiones que se toman de fondo, sino también incluso en las medidas cautelares, porque muchas. Bueno, estamos con un inconveniente todavía con la conectividad del doctor. Vamos a ver si esperemos un poco para que lo pueda recuperar. Cuestiones propias de la transmisión en vivo, doctor.
Bien, Ya, ahora ya, sí. Ahora lo sí, tenemos. ¿cierto? Listo. Bueno, y entonces, claro, digamos, eso también ha llevado a ciertos tipos de críticas y connotaciones políticas sobre las medidas cautelares, porque en muchas ocasiones las medidas cautelares llegan ya cuando es demasiado tarde, como tal, en las revisiones que se hacen. También tiene que ver por el aumento de casos que se presentan y en muchas ocasiones también por el impulso político que se pueda presentar. ¿Listo? Por ahí hay una pregunta en el chat. Si voy a responderlas, si me permite, doctor Damián. Sí, nada más para conocimiento, sobre todo de las personas que nos están siguiendo en redes y también para quienes posteriormente observen la grabación, voy a dar lectura a la pregunta de Sí. David Sperber Willem, que nos dice, buenas noches, ¿por qué el sistema interamericano no absorbió la Interamericana a la Comisión como hizo el sistema europeo de derechos humanos? Bueno, ahí juega muchos niveles, ¿sí? Yo creo que es una decisión desafortunada que que en el Tribunal Europeo se haya tomado la comisión, o se haya quitado la comisión, ¿sí? Y quiero que me entiendan, digamos, en este tipo de sentido. En el fondo no es que desapareció la Comisión Europea de Derechos Humanos, sino que dentro del propio tribunal existe como una oficina que se llama comisión o se encarga de hacer las funciones que hace la comisión, ¿sí? O lo que hacía la comisión originalmente. Entonces, en el fondo, yo personalmente, por lo menos considero, ¿sí? Que tener por lo menos separados los funcionarios que hacen parte de la Corte y de la Comisión también les da una garantía distante frente a lo que se está siguiendo y lo que se está generando, ¿sí? Y eso podría permitir una mejor garantía y un mejor desarrollo en el punto. Pero son sistemas distintos, ¿sí? Especialmente porque el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no tiene esa posibilidad que tendríamos nosotros en el sistema interamericano, ¿sí? De llegar y decir, oiga, yo solamente voy a coger al tribunal y a la comisión antes, sino era obligatorio que justamente se reconociera la competencia del tribunal. Yo creo que por el momento, como nosotros estamos, se nota bastante bien que tiene una funcionalidad, ¿sí? Que puede permanecer de esa manera, que deberíamos justamente tener otros tipos de mecanismos, pero yo no le veo, digamos, la, la necesidad, ¿sí? Y bueno, y uno podría llegar y decir que el sistema africano también cuenta con la comisión. Entonces son dos sistemas contra uno donde todavía existen comisiones. Muy bien, estimado doctor, tenemos una pregunta por parte de Johnny Nogales. Nos dice, un abrazo fuerte, doctor Fuentes. ¿Qué consecuencias procesales genera el hecho de que el Estado no haya respondido dentro del plazo improrrogable fijado por la Comisión en 3 meses e improrrogable 4 meses? ¿Y cómo esto puede impactar favorablemente en el impulso del proceso hacia la etapa de fondo? Bueno, una de las cosas que yo creo que es importante también, digamos, en estos casos es que lo normal es que no suceda, ¿sí? Lo normal es que no suceda, porque los estados están muy pendientes de lo que están haciendo ante Comisión Interamericana y ante Corte Interamericana por una sencilla razón, también es su reputación a nivel internacional, ¿sí? Yo siempre insisto en muchos de estos casos eh, cuando justamente, digamos, en este tipo de circunstancias, para mí fue muy impactante pensar que muchos de los tratados de libre comercio y tratados que firman los estados lo que generalmente piden es el cumplimiento de tratados de derechos humanos, ¿sí? O tratar de garantizar, porque claro, las personas que hacen esos tratados comerciales dicen, si no protegen los derechos humanos o no cumplen ante la comisión, ¿qué garantías tengo yo que me cumpla ante otro tipo de tribunal que no tiene la visibilidad internacional? Entonces los estados tratan de hacerlo. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias principales? Evidentemente, en este caso, el estado también pierde una oportunidad para defender porque el proceso va a seguir, ¿sí? No podrá alegar justamente una violación del derecho a la defensa, tendrá justamente que tendrá justamente todas las de inconvenientes de no haber presentado las pruebas correspondientes. Recordar que, por ejemplo, cuando no se presentan excepciones preliminares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no se pueden presentar ante la Corte, salvo que hayan sido justamente nuevas dentro del proceso de de la comisión. Entonces, eso también es una de las cosas que puede
suceder, ¿no? Y en el caso de los 4 meses para el informe de fondo, eh, insistiendo justamente que uno podría decir, más que se presuma la responsabilidad del Estado o cualquier otro tipo de circunstancias, que no va a tener justamente el derecho a la defensa y la garantía necesaria para poder ejercerlo, ¿no? Y sobre todo lo que va a fallar ante la Corte y esos aspectos en general. Bien, gracias, doctor. También nos pregunta, dice, sobre el retardo procesal y Ujú. aplicación del artículo 36.3 del reglamento, resolución 116. ¿En qué casos la comisión puede aplicar el artículo 36.3 de dicho reglamento y resuelva diferir la admisibilidad hasta el debate y decisión sobre el fondo? Bueno, aquí hay una cosa que es bastante particular frente a los asuntos, y esto se ha dado también en Corte Interamericana de Derechos Humanos, y es que si vamos a ser un poquito sinceros y gráficos, ¿sí? La Corte Interamericana pareciera de cierta forma, por favor no me lo tomen tan literal, pero que fuera como un tribunal de casación, ¿sí? Eh, ¿Por qué me refiero, digamos, como un tribunal de casación, la Corte Interamericana y la Comisión? Vuelvo y digo, tómenmelo con el beneficio inventario de lo que estoy mencionando. ¿Sí? Pero primero no es una instancia, porque incluso una de las excepciones preliminares que no presenté ahí, pero que también es importante tener en cuenta, que está la excepción de cuarta instancia internacional. Llegaría a decir, yo no puedo funcionar como instancia, es decir, no estoy de acuerdo con la decisión que se tomó internamente. Y si uno va justamente a los tribunales de casación, uno va a casación no realmente porque no esté de acuerdo con la decisión, sino porque considera que la decisión que se tomó atentó contra las garantías procesales, ¿sí? Contra el acceso a la justicia, entre otros tipos de niveles. Me hago entender hasta ahí, ¿cierto? Y de una u otra manera, claro, cuando a mí se me violan esas garantías procesales, lo que termina siendo es que seguramente esas nuevas o exigencia de obligación de que se cumplen las garantías procesales cambien la decisión que se tenía frente a mí. Pero lo ideal que primero tengo que demostrar es que se me vulneran las garantías procesales. ¿Me entienden? Entonces lo de casación, supongo, ¿sí? Que yo creo que es bastante importante. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Llega y pasa lo siguiente. Si ustedes se acuerdan, yo decía que una de las excepciones preliminares ante Comisión Interamericana, igual ante Corte, es haber agotado los recursos internos, ¿sí? Entonces, si uno llega y dice, yo traté de agotar los recursos internos, pero los recursos internos no tenían las garantías procesales suficientes. Entonces la Corte llega y dice, ¿realmente es una excepción preliminar o esta persona me está pidiendo la violación del artículo 8 y 25 de la Convención, que también habla sobre acceso y garantías procesales? Y entonces dice la Corte, este tema, que realmente no solamente es una resolución si se agotaron o no los recursos internos, también implica la violación de dos derechos que están contenidos en nuestra convención. Por tanto, no voy a resolver lo de los recursos internos de manera directa como excepción, sino lo voy a resolver en el fondo del asunto. ¿Sí? Eso lo ha hecho mucho. ¿Por qué? Porque prácticamente incluso los estados tuvieron una muy mala práctica en algún momento, siempre interponían el recurso de falta de agotamiento de recursos internos. Incluso uno podría confesar que sucedía que cuando asistían a capacitaciones se le decía a los estados, póngala así no sepa qué es, y la Corte tuvo que regañar en un momento, y no solamente vale que usted me interponga y me diga que no se agotaron los recursos internos, sino tiene que decirme cuáles eran los recursos internos existentes, y además los recursos internos existentes, cómo garantizaban justamente todos los aspectos que yo pido para un recurso adecuado, idóneo y efectivo. Entonces eso empezó a cambiar también de ahí, y trató de llegar y decir que en muchas ocasiones esa excepción preliminar se volvía una forma de dilatar el proceso. Y por eso llegó y dijo, agarro esa excepción de recursos, de falta de agotamiento de recursos internos, y la reviso justamente cuando esté revisando el fondo respecto al artículo 8 y 25 de la Convención Americana. Eso fue lo que más o menos ha sucedido. Muy bien, muchas gracias, doctor. Y una última pregunta tenemos de John Ojeda. Dice, doctor Fuentes, ¿cuáles son las consecuencias para el Estado cuando no se da cumplimiento a las medidas cautelares? Oh, bueno, creo que a John lo conozco. Sí, he tenido la oportunidad justamente de charlar en otras ocasiones con él. Me alegra mucho verlo por acá también. Le mando un saludo. Y bueno, eh, a ver, ¿cómo decirlo de manera sensata?
eh, no hay muchas consecuencias, ¿sí? En el sentido de que vamos a hacer, o sea, eso se genera también a través de la presión internacional, ¿sí? Pero eh, así que justamente el Estado, uno puede llegar y decir, se le pone unas medidas cautelares, el Estado no las cumplió, no las acató, entonces puede la Corte hacerlas por ella misma, no puede hacerlo, y eso también es lo que pasa, por ejemplo, con las propias sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿sí? Ellos se hacen seguimientos en un punto, se hacen como las exigencias, se genera justamente esa presión internacional para que sea el cumplimiento debido, pero lamentablemente en muchas ocasiones justamente no se han cumplido eso y lo único que pueda hacerse es justamente llegar y también tomarse como elementos dentro de los procesos y la recolección de las pruebas de que el Estado estaba enterado de la situación, sobre todo cuando las violaciones son hechas por terceros. Que recuerden que justamente cuando nosotros hablamos en el caso de sistema interamericano, uno tendría que hablar que existen 6 obligaciones básicas en el sistema interamericano, que eso también nos entiende por qué las violaciones no solamente pueden ser hechas por el Estado directamente, sino también por terceros y por omisión del Estado frente a esas acciones de terceros, ¿no? Entonces uno habla de la obligación de respeto, de garantía, de adecuación, de realización, de no discriminación, de realización progresiva. Entonces, al final, en muchos de estos casos también cuando no se cumplen las medidas cautelares, también es para llegar y dejar constancia que el Estado estaba enterado de la situación, de la gravedad del asunto y que terminaría justamente haciéndolo responsable después en el fallo que se hace por parte de la Corte. Muy bien, estimado doctor, muchísimas gracias por acompañarnos en este nuevo espacio académico. La verdad, para nosotros siempre es un gusto poder escuchar y aprender de sus ideas, de sus reflexiones, de sus investigaciones, estimado doctor. Y bueno, voy a tomarle la palabra también en cuanto a podernos compartir su presentación con los estudiantes. Creo que es sumamente útil porque vimos algunos esquemas que nos permiten, a partir de estos cuadros sinópticos que usted ha realizado, que nos permiten hacer una distinción mucho más precisa, mucho más gráfica, diría yo, de lo que son el sistema universal y cómo funciona también el sistema interamericano e inclusive cuál es el corpus juris interamericano que muchas veces lo prescindimos al momento quizás de presentar una denuncia ante la comisión. Generalmente solo nos concentramos en la Convención Americana cuando existe un corpus juris mucho más amplio y tener seguramente este material pues nos será de muchísima utilidad, estimado doctor. Así que una vez más en nombre de Latin Juris y de la División Académica Multidisciplinaria de Los Ríos de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, nuestro sincero agradecimiento, doctor, y le devuelvo la palabra para que pudiera despedirse de esta audiencia. Muchísimas gracias. Uno siempre podría decir que en este tipo de ocasiones uno se siente en casa, porque literalmente lo puede estar, pero sentirse en casa es también compartir con amigos, con colegas que están interesados en lo que uno va justamente investigando, pero sobre todo les da la oportunidad a uno de seguir aprendiendo de sus comentarios, de sus preguntas y de sus observaciones. Así que muchísimas gracias y como siempre a su entera disposición para lo que requieran.